Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Julio Chávez. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, preside la Comisión de Comunas de la ANC, vicepresidente del PSV para los estados Táchira y Mérida y además miembro de la Dirección Nacional del PSV. Bienvenido. Gracias, Lidia. Desde el gobierno se sostiene la tesis que desde Colombia fue preparado lo que ocurrió el 4 de agosto, lo que se ha denominado el intento de magnicidio hacia el presidente Nicolás Maduro. Usted dice que organismos internacionales deberían investigar la participación de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El propio presidente Maduro dice que está abierto a que venga inclusive alguna comisión del FBI, la Oficina de Investigación Criminal de Estados Unidos. ¿Qué asidero tiene esto y qué pasaría si luego de una investigación independiente, exhaustiva y transparente, como también lo ha pedido la OEA, por ejemplo, o el Grupo de Lima, se demuestra que esto no es así? Bueno, yo creo que hemos sido muy coherentes, Lirio, a lo largo de estos últimos años en cuanto a las denuncias, bien serias, bien sustentadas, de cómo desde Colombia se creó toda una infraestructura. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de los efectos devastadores en el signo monetario, por ejemplo, venezolano, que tuvo la famosa resolución número 8 del año 2000, creada en el gobierno de Andrés Pastrana por el Banco Central de Colombia para otorgarle, ¿no?, a cambistas particulares la manipulación de la transacción Bolívar-peso en la frontera. Y eso es una cosa evidente, ¿no?, cómo ha afectado el signo monetario venezolano en este caso. Luego, todas las empresas que se registraron en Colombia, acuérdate las empresas que presidió Luis Justi después de salir del sabotaje petrolero, dirigió todas esas empresas que se encargaron de comercializar todos los productos que venían de Venezuela vía contrabando de extracción. Las nacionalizaban en Colombia y luego la vendían a precio internacional como Made in Colombia. Eso es conocido también en todo y demostrable perfectamente. Luego, todas estas operaciones que se han venido desarrollando, cómo entraban y salían, ¿verdad?, con anuencia de parlamentarios, de dirigentes de la oposición, personas que estaban vinculadas a actos de terrorismo del año 2016, 2017, ¿verdad? Y prácticamente se demostró con todas estas evidencias que ha presentado el presidente de la República. ¿Qué estamos diciendo ahorita? Bueno, Lirio, ahí se preparó en territorio colombiano, en una zona del norte de Santander, todo este entrenamiento para quienes operaron, ¿no? Eso fue denunciado por el propio exdiputado Juan Requesén y toda la información que se logró sacar de las investigaciones, donde ellos confesaron que en efecto, en una zona del norte de Santander se entrenaron para volar estos drones, que los drones fueron adquiridos en Colombia, que se pasaron por parte, hasta un periodista en Miami lo dice con detalles, ¿no?, de que fueron pasados de Colombia en parte para luego ejecutar la operación de magnicidio en grado de frustración. De modo que las evidencias están allí. Lo último que estamos ahorita denunciando, Lirio, es la famosa operación Caín, donde una vez fracasado el acto de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, ahora se plantea toda una operación, hay ya información de que armas de alto calibre, .40, que llegaron a los aeropuertos de Cúcuta vía exterior, están siendo trasladadas a territorio venezolano y que está actuando el líder del grupo paramilitar apoyado por el gobierno del expresidente Santos, Los Rastrojos, alias el Neco, está operando en territorio venezolano. ¿Y qué plantea esta operación Caín a partir del fracaso o de la frustración del magnicidio contra el presidente de la República? Busca el asesinato de dirigentes fundamentales de la revolución y inclusive del alto mando militar. Caso concreto, la denuncia está en la operación Caín del compañero Freddy Bernal, de la compañera Iris Varela, del general Manuel Bernal, jefe de la SODI, y el general Noroño, jefe de la red y del estado Táchira. Allí está también, inclusive se logró incautar planos de la vivienda del compañero Freddy Bernal en el Táchira,
de hasta la nómina, ¿no?, de las Fuerzas de Acciones Especiales en el Estado, en manos de un asistente, de un diputado del Gran Polo en el Estado Táchira. Toda esa información de un asistente, perdón, de un diputado del Estado Táchira, toda esa información está en manos del organismo de seguridad, inclusive vinculado, es bueno que se sepa también, Lirio, a mafiosos de la zona, alias Nino Gaveta, alias Branford también, que son financistas de estos grupos paramilitares, que ante el fracaso del magnicidio contra el presidente de la República, ahora esta operación Caín, que ya fue desmantelada, estamos también diciéndolo para que todos los organismos se pongan en alerta, nuestros compañeros también en alerta, de que pretende ahora es asesinar a dirigentes de la revolución para tratar de colombianizar, traer la experiencia colombiana, ¿no?, de la incidencia del narcotráfico y el paramilitarismo en la política del país. Eso es lo que está planteado ahora en esta nueva agresión que viene desde Colombia. Por eso es que hemos insistido en que hay que llevar a todos los organismos donde hay que acudir la República para denunciar que es desde el Estado colombiano, desde el narco y para Estado colombiano, el que se está apoyando, financiando toda esta arremetida contra dirigentes y contra el propio pueblo venezolano. A propósito de lo que acaba de decir, la confesión del diputado Juan Requesens, ¿qué piensa de lo que dicen sobre todo defensores de derechos humanos acerca de que esa confesión puede haber sido obtenida a través de la tortura? Y también de ese segundo video que se difundió que, según algunas personas, dirigentes de oposición, muestran al diputado de manera que se vulnera su dignidad humana. Bueno, yo creo que si alguna cosa hemos garantizado en todo esto, Lirio, es digamos, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque ahí aparece claramente la confesión de Juan Requesens, donde él responsabiliza a Julio Borges. Por cierto, ¿dónde está Julio Borges? ¿Protegido por quién está Julio Borges? Por el gobierno colombiano, ¿eh? ¿Dónde está la exfiscal Luisa Marbella? Está protegida por el gobierno colombiano. ¿En dónde está accionando supuestamente este tribunal espurio en el exilio? En el gobierno colombiano, con el apoyo, con el financiamiento, ¿no?, con el respaldo del gobierno del presidente Santos, y seguramente va a ser la política del presidente Iván Duque. Entonces está clarito, o sea, todo lo que dijo Requesens, que lo dijo convencido de que sus dirigentes son unos irresponsables porque siempre lo abandonan en estas circunstancias. Bueno, Requesens aclara y le dice al país y al mundo entero que Julio Borges, que está viviendo en Colombia muy cómodamente, financiado y apoyado por el gobierno del presidente Santos, está detrás de toda esta accionar de conspiración para tratar de asesinar al presidente y generar toda una conmoción social en nuestro país. Quisiéramos su reacción a la posición de la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana dice textualmente, acusa al presidente Maduro de instaurar violencia y de promover un resquebrajamiento de la justicia. Bueno, yo creo que esto no sorprende, ¿verdad?, para nada esta posición de la Conferencia Episcopal Venezolana. Creo que han sido muy responsables, ¿no?, en el manejo de la situación. Nosotros pudimos ver, en el caso de Lara, por ejemplo, pudimos ver cómo integrantes de la, digamos, de la iglesia en el Estado, de la arquidiócesis, el Monseñor López Castillo Lirio en Barquisimeto, cómo participaba de manera activa y abierta, ¿no?, santificando todas las armas de los terroristas y quienes accionaron en Barquisimeto produciendo muertes a ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y esta iglesia católica es la misma que convalidaba estos actos de terrorismo. De modo que así, con la misma contundencia con la que le habla la iglesia al gobierno nacional, debería hablarle a Julio Borges y a todos los dirigentes de la oposición venezolana que han intentado una y otra vez no solamente asesinar al presidente de la República, como en efecto se frustró el 4 de agosto, sino que ahora están detrás de toda esta operación de sembrar de violencia, de seguir llevando muerte a nuestro país, porque saben además que la respuesta de nuestro pueblo no es precisamente acompañarlo en sus aspiraciones aventureras. Fíjate lo que ocurrió ayer en Caracas, Lirio, donde todo el pueblo salió a la calle a acompañar, a respaldar al presidente Maduro y por supuesto a los intentos de paz que se vienen haciendo. Creo que la iglesia debería hacer lo propio
el llamado tiene que ser para los sectores de la oposición a que abandonen el camino de la violencia, del magnicidio, del terrorismo, de la quema de personas y se sienten a dialogar y a conversar como corresponde. Constituyente, economía. Si tener o no el carnet de la patria es algo libre, no obligatorio, y si acudir al censo automotor, tal como lo dijo el ministro, era voluntario, porque entonces el presidente Maduro dice que quien no se cense va a tener que pagar la gasolina o el combustible, pues a precios internacionales y no subsidiados. Mira, te explicaba al principio, Lirio, que desde Colombia todas esas empresas que se crearon eran dirigidas fundamentalmente a estimular, a captar todos los productos, los combustibles, vía contrabando de extracción, y que eso ha significado, según los números que el presidente mostró ayer, una pérdida de más de 18.000 millones de dólares. Hay que verle la cara a eso, Lirio, lo que eso implica. Ahora, es correcto que el presidente de la República y el Estado venezolano tome acciones en función de preservar y garantizar la soberanía, ¿no? Y tratar de garantizarle a todos los venezolanas y venezolanos el derecho, por ejemplo, a un combustible subsidiado, como lamentablemente no lo tienen en Colombia y en otros países de la región. Entonces, bueno, si el carnet de la patria es un instrumento de planificación que nos va a permitir, Lirio, que aquella persona que tenga 1 o 2 vehículos o los que tenga, va a tener acceso directo. El subsidio es no al producto, no es al combustible, porque se lo van a seguir llevando, Lirio, sino es a la persona, al usuario en este caso. Los trabajadores inclusive de acá de Venevisión deben tener acceso también, ¿no?, al carnet de la patria para que tengan el subsidio al combustible y evitar entonces que se siga desangrando a la nación, donde, bueno, fíjate, las cifras son escalofriantes, y 18.000 millones de dólares en pérdida, Lirio, por vía del contrabando de extracción. Eso hay que pararlo, por Dios. Entonces, bueno, estamos llamando, está planteando el presidente, ¿no?, de diseñar una política para establecer precios internacionales al combustible. En esa zona ya se viene implementando, para que entonces los contrabandistas ahora van a tener que comprar la gasolina al precio internacional. Vamos a ver si realmente es negocio para ellos llevarlo así. Pero el venezolano, el de a pie, en San Cristóbal y en cualquier parte, si llega precisamente, ¿no?, con su carnet de la patria, con su sistema QR para que no sea vulnerado, para que no sea precisamente copiado, falseado, pueda llegar y tener acceso al combustible subsidiado por el Estado. Eso tiende a sanear, ¿no?, el uso correcto de los combustibles, y eso va a afectar y va a golpear, bueno, esta infraestructura mafiosa que se ha constituido en la frontera y que ha vivido, y buena parte de la economía de Cúcuta, Lirio. Anoche se reunieron, por cierto, los gremios en Cúcuta, muy preocupados por la decisión que ha tomado el presidente de la República, porque eso puede generar en Cúcuta, que depende del contrabando de extracción de Venezuela, eso puede generar una crisis humanitaria, como en efecto fue a verla la encargada de negocios de Colombia, quien estuvo el lunes 6 en Cúcuta, bueno, calmando a los agremiados, los comerciantes de Cúcuta y el norte de Santander, porque están muy preocupados por los efectos negativos que va a tener en la economía del contrabando de extracción en Cúcuta y en el norte de Santander. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero despedirlo sin que nos hable sobre la reconversión que entra en vigencia el lunes, que según algunos economistas, sin corregir la hiperinflación, va a ser necesaria otra reconversión en diciembre probablemente. Y también sobre una de las primeras acciones que trae consigo la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios. Ahora la tasa para las remesas quedaría fijada en poco más de 4 millones de bolívares por dólar. ¿No se estaría entonces permitiendo o reconociendo el denominado dólar paralelo? Bueno, que ya no existe por la derogación. Claro, eso fue antes de los anuncios que hizo el presidente el día de ayer, ¿no? Porque ahora estamos hablando, Lirio, de que el 20 de agosto entra, digamos, en vigencia el nuevo cono monetario, una nueva denominación, el bolívar soberano. Pero de igual manera, el presidente ha dicho que en el marco de una política integral en materia económica, una política de Estado, precisamente para evitar, ¿no?, el contrabando con el papel moneda, también del lado colombiano, estimulado, ¿no?, por el gobierno colombiano y la oligarquía colombiana, lo que estamos diciendo es que estas medidas tienden precisamente a ordenar, a sanear, ¿verdad?, digamos, el efecto negativo de los ataques al signo monetario, que ahora entonces ese bolívar soberano va a estar anclado al petro, que van a haber 2 unidades contables, el venezolano va a tener que acostumbrarse a eso, el Banco Central diariamente va a estar emitiendo, digamos, la información
de a qué tasa, ¿no?, se va en este caso, a cambiar el petro. Sabemos también que esto va a depender, ¿no?, del costo del barril de petróleo, de modo que se está innovando. Fíjate que un informe del Fondo Monetario Internacional habla de que el futuro de la política monetaria en el mundo va a ser a través de las criptomonedas, los criptoactivos. De modo que estamos dando un paso importante. Y esto ha generado confianza y mucha esperanza en el pueblo de que finalmente, Lirio, le pongamos coto a la inflación inducida, a los altos costos de los precios, que podamos también lograr recuperar una buena parte de la masa monetaria que está circulando, comenzar entonces a ordenar que la gente pueda traer su divisa como corresponde. Y yo creo que esto, en definitiva, cuando el presidente decide que el Banco Central se le otorga, ¿no?, un bloque importante a Ayacucho para que esas reservas se puedan monetizar a futuro, estamos otorgándole al Banco Central, quien debe rectorizar esta política monetaria, bueno, poderes y fuerza para que pueda entonces desarrollar una política de sanear toda la economía del país y poder entonces enrumbarnos por el camino que todo el mundo aspira. De modo que yo creo que esto es importante, Lirio, y finalmente los medios de comunicación, todos debemos apostar a darle confianza, a dar confianza para que estas medidas, estas decisiones realmente puedan ordenar el tema económico, podamos recuperar la autoridad sobre la economía, la rectoría, y luego entonces con otras medidas que se van a anunciar en materia tributaria, pechar las transacciones especulativas financieras, ¿no?, ponerle coto también a la actuación irresponsable de algunos bancos privados que se han prestado como plataforma para generar toda esta situación. Yo creo que realmente, Lirio, lo importante es que el país entienda que estas medidas apuntan, ¿no?, a recuperar la confianza, la estabilidad, que podamos tener acceso a precios realmente accesibles, que podamos subsidiar la gasolina para aquel que la necesita, que vamos a golpear y atacar a las mafias del norte de Santander, y eso sin lugar a dudas tiene que ser acompañado por todo el pueblo venezolano. Por eso creemos que la tarea esencial es llevar confianza, optimismo en que estas propuestas de recuperación económica van a funcionar como corresponde y como espera todo el pueblo venezolano. Gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Gracias a ti. Despedimos hacia Julio Chávez. Él es constituyente, presidente de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente del PSV para los estados Táchira y Mérida y también miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por haber seguido nuevamente Entrevista Venevisión.